Es un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes, con sus familias, en sus hogares, ahí donde usted se encuentra. Es un gran privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor. Y como todas las semanas estamos aquí para bendecirle. Queremos definitivamente llegar hasta usted con el consejo de la palabra de Dios. Y definitivamente puedo decir, es la palabra de Dios con la que queremos llegar en este día. Y creo que va a ser de mucha bendición para tu vida, para tu familia, tu casa y quizás para con otros que puedas compartir la palabra del Señor. Si puedes compartir el enlace luego o ahora, sería maravilloso. Así es que déjame, antes de empezar, quiero saludar Iglesia Renacer, que es la iglesia donde yo ministro y donde te estoy ahora transmitiendo. Que Dios te bendiga mucho. Y también quiero saludar a Iglesia Misión y Vida, donde ministra el pastor Víctor Cedeño, Manantial de Vida también, y la Iglesia El Palmar, que son como 3 iglesias donde ministra nuestro hermano pastor Víctor Cedeño. Bueno, quiero aprovechar también para saludar a Iglesia Osana, donde ministra el pastor Franklin Quesada, Iglesia El Redil, que ministra el pastor Douglas Navarrete, y Iglesia Ágape, donde ministra nuestra hermana pastora Ivania Rivera, y también otros grupos en crecimiento como El Amigo y también Ciudad de Dios, donde ministra nuestra hermana Carol y nuestro hermano Luis allá en El Amigo. Y bueno, siempre hay obreros que están dispuestos a trabajar, líderes de la iglesia que están dispuestos a trabajar en la obra del Señor sin condición, como diría, siempre dispuestos a hacer lo mejor y a dar lo mejor de sí, a dar lo mejor de cada uno. Así es que les bendigo en el nombre de Jesucristo. Y si tú no eres de ninguna de esas iglesias que he mencionado hoy, de este área de Sarapiquí, acá en Costa Rica, y si estás dentro de esta área o en Costa Rica o fuera de Costa Rica, también te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe la bendición a tu familia, a tu casa, en tus parientes, en el nombre poderoso de Jesús. Así que recuerda que el tiempo que has sacado para estar, para que estemos juntos a través de este medio, es un tiempo que va a ser de mucho, mucho provecho. Recuerda que cada sacrificio tiene su recompensa, ¿verdad? Esa sería una excelente línea como temática. Cada sacrificio tiene su recompensa. Así que el esfuerzo que estás haciendo, que has hecho sacar tu tiempo para con tu familia o donde quiera que te encuentres, de seguro será recompensado. Quiero compartirte hoy sobre el tema del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Hablando de cada sacrificio tiene su recompensa, obviamente. Entonces, en primer lugar, para ir en contexto, ¿dónde se practicaban estos rituales y estos sacrificios? Bueno, en Israel. Jesús de Nazaret, de la ciudad de Belén, y descendiente de la tribu de Judá, ¿verdad? Así como estaba escrito en el libro de Isaías. Pero también el libro de Hebreos habla sobre, dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, hablando de lo que se hacía en el pasado, ¿verdad? Y ahora el escritor de Hebreos está queriendo dar una explicación sobre este asunto del sacrificio de Jesucristo. Cuán poderoso, determinante es el sacrificio de Jesucristo para nuestros días y para nuestras vidas y para las generaciones desde Jesucristo hasta hoy. Así es que él está explicando, dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, ¿qué está diciendo? De que ese ritual que hacen
en Israel, que todavía lo hacen en la Pascua, ¿verdad? Lo que se llama Pascua una vez cada año. Por cierto, hay un mes llamado mes de Nisan. Es un mes que el Señor lo eligió y dice, este será el primer mes allá en el libro de Éxodo capítulo 12. Luego te lo voy a estar compartiendo, ¿verdad? Entonces de ahí es donde viene ese ritual de los sacrificios. Entonces, ¿qué era lo que sucedía antes? Antes lo que sucedía es que elegían un cordero o un cabrito que debía ser sin mancha. O sea, cuando digo sin mancha, debe ser un perfecto, ¿verdad? Entonces, de un año tenía que tener una específica, tenía que tener una condición específica. ¿Y eso dónde inició? Bueno, más adelante te lo voy a compartir. Pero sigue diciendo, en Hebreos capítulo 10, versículo 2 dice, de otra manera sería de ofrecer, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, hablando que si ese sacrificio fuera perfecto, el del cordero, que cordero un año sin mancha, sin defecto, entonces ya si fueran limpios por ese sacrificio, entonces no tendrían necesidad de seguir haciendo ese sacrificio. Entonces esto es lo que quiere hacer el escritor de Hebreo, quiere comparar ese sacrificio con el sacrificio de Jesucristo. Y entonces lo que está diciendo es que no es una imagen, pero no es ni en sí comparable, porque vamos a seguir leyendo de Hebreos. Dice, de otra manera cesaría de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces ellos tienen que estar haciendo esto cada año, todas las veces, este ritual, esperando ser limpios de sus pecados. Pero es una vez y otra vez y otra vez y siguen haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces ahora lo que quiere explicar, ¿verdad? El escritor de Hebreos es, como les decía, la diferencia entre uno y otro sacrificio. Pero en estos sacrificios cada año, sigue diciendo en el versículo 3 del capítulo 10 de Hebreos, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, hay que repetirlos otra vez, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Ve qué tremendo? No puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio o ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. ¿Ve qué tremendo? Mas me diste un cuerpo. Entonces esto ya nos viene, es como si Jesús mismo estuviera hablando ahora en este momento. Entonces dice, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo Dios. ¿Ve qué tremendo? O sea, como, he aquí, vengo Dios, he aquí, yo me presento delante de ti. ¿Para hacer qué? Tu voluntad. Vea qué tremendo como Jesús se ofrece delante de Dios, el Padre, para hacer que la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre. Dice, como en el rollo del libro está escrito. En realidad, uno de los libros que más habla de la vida de Jesús, antes de haber venido 700 años antes de llegar acá, de llegar a la tierra, es el libro de Isaías, ¿verdad? Entonces, diciendo primero, dice Hebreos 10:8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron cosas que se ofrecen según la ley. Entonces, vea qué tremendo. O sea, ya no más según la ley. Según la ley. Ahora, a mí me gusta cómo lo explica el escritor de Hebreos, que muchos creen o creemos que fue Pablo, aunque algunos difieren del escritor. Pero bueno, quien haya sido, excelente
escritor, diría yo, se dejó usar por el Señor, recibió la inspiración del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo para escribir lo que hoy nos afirma, nos confirma y nos da seguridad de quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces dice, y diciendo luego, de aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces, ¿qué es lo que ha de quitarse? Ha de quitarse el sacrificio que se hace cada año. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que lo ofrecían, pues eran personas iguales que parecidas a nosotros, ¿verdad? Entonces, llenos de defectos y pecados, y por eso tenían que estar presentando una, otra y otra y otra vez. Entonces, eso es lo importante para entender. Ahora, el Hijo mismo se presenta delante del Padre para decirle, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Ve qué tremendo? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso es sumamente importante entender, porque en el Evangelio de Juan dice, no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, del que me envió. Y aquí en Hebreos lo vuelve a repetir. En esa voluntad somos santificados. Vea que también sigue diciendo el Hebreos 10:10. Y quisiera que usted ojalá pueda memorizar esto. Hebreos 10:10, capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Qué maravilloso. Otra vez, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No termino todavía con el libro de Hebreos, ¿verdad? A mí me gusta leer las Escrituras, de verdad. No solamente a veces uno coger un versículo aquí, otro versículo allá para justificar una temática. No, es bueno leer una buena porción bíblica. Siempre se los voy a recomendar, ¿verdad? De que lean una buena porción bíblica para entender el texto, entender el contexto del mismo texto, qué es lo que está pasando y qué es lo que está hablando en la historia. Porque a veces solo cogemos un pequeño texto y luego ahí se desarrollar y decir todo lo que uno tal vez quisiera decir, pero que no es lo que uno debería decir. Entonces, lo importante mejor es decir lo que la Biblia dice. Exactamente. Decir, hablar lo que la Biblia dice. Y para eso hay que leerla, estudiarla. Entonces, y ciertamente todos los sacerdotes, sigue diciendo el Hebreos 10:11, todos los sacerdotes, dice, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, en otras palabras, le está diciendo, ustedes, los hebreos, los judíos, los que todavía practican esos rituales en aquel momento, no les sirve de nada. O sea, no están haciendo ningún efecto. Y por eso es que les ofrece ahora y les compara un sacrificio con el otro. Un sacrificio de lo que ellos hacen cada año con el sacrificio de Jesucristo, que fue un sacrificio completo, perfecto, para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, pero Cristo, dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, escuche bien, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, hizo un sacrificio, pero Cristo, versículo 12 del capítulo 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y que eso ya prácticamente todo se está cumpliendo, todo se ha ido cumpliendo, y nosotros hemos de esperar ese momento en que Jesucristo viene por su iglesia. Seremos llevados con Él, aunque muchos no lo creen, está bien, todos tienen sus propios derechos a creer o no creer algo. Yo prefiero creer la Biblia, creer la palabra de Dios, lo que me dice, lo que me enseñan las Escrituras, y eso es lo que quiero siempre compartir contigo. En el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Oiga, ¿recuerdas el versículo 10? El versículo 10 dice que por su cuerpo fuimos nosotros santificados, ¿verdad?
Y en el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos santificados? Eres tú, soy yo, es nuestra familia, los que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Porque no porque sea nuestra familia ya son santificados. Si no han creído en Cristo, si no han creído en el plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo y que somos libres, que somos salvos a través del sacrificio de Jesucristo, entonces no importa si es familia o no es familia, hablando de la parte consanguínea. Lo importante es si somos hermanos lavados con la sangre poderosa de Jesucristo. Y en el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Así que ahí están las escrituras. He leído de Hebreos capítulo 10, versículos del 1, prácticamente he llegado hasta el 15. Sí, leí exactamente para ustedes desde el versículo, déjenme ver, creo versículo 1, leí para ustedes, sí. Así es que desde el 1 al 15, creo que es una buena porción bíblica, es una buena para entender qué es lo que está explicando el escritor. Entonces, está haciendo la comparación entre el Cordero Pascual y que ya voy a explicar un poquito más sobre eso, y también una comparación con Cristo. O sea que los sacerdotes presentan ese cordero, lo sacrifican para borrar los pecados presentes de las personas, pero no los limpia por completo. No los limpia, sino que tienen que estar presentando otro sacrificio y otro sacrificio. Entonces, hoy celebramos la Santa Cena. Hoy celebramos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque cada primera semana de cada mes, ¿verdad? El primer domingo, primer fin de semana, celebramos la Santa Cena. Celebramos juntos toda la familia. Cuando estamos reunidos, ¿verdad? Tenemos formas para compartir el pan, compartir la copa. En este caso se hace de forma conveniente, y que luego voy a estar explicando sobre eso, porque obviamente no comemos un cordero ahora, sino que de forma simbólica comemos el pan y tomamos la copa, y de esa manera celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Así es que déjeme seguir avanzando. En el capítulo 12 de Éxodo 12:1, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será, oiga bien, principio de los meses. O sea, como quien dice, la historia empieza desde aquí. Para vosotros será el primero en los meses del año, como alguien diría enero, ¿no es cierto? Ahora estamos en el final del año y ya casi vamos a entrar al nuevo año. Entonces, pero el Señor está diciendo, aquí la historia se va a cambiar, aquí la historia se va a dividir en dos. Este va a ser el primer mes y será el primer mes del año para ustedes. Entonces, desde ahí van a empezar ustedes a vivir de una forma diferente. Por eso, entonces dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo que estaba explicando un poquito al principio. Tomaréis de las ovejas o de las cabras, versículo 6 del capítulo 12 de Éxodo, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Escucha bien, hasta el día 14 del mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
sea, entre la tarde de un día y la tarde del otro. No puede pasarse, no puede empezar la mañana y terminar la mañana el otro día, no, sino empezar como quien dice, empieza el sábado y en la tarde y termina el domingo en la tarde y no más. O sea, todo lo que se pueda comer del cordero en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo importante que quisiera mencionarte en el versículo 6 del capítulo 12, dice, y lo guardaréis hasta el día 14, o sea, del día 10, si no me equivoco, al día 14 son 4 días, 14 de este mes, y lo inmolarás. O sea, ¿qué significa eso? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, cada uno su propio cordero, cada uno su propio cabrito, ¿verdad? Eso es lo que está explicando aquí Moisés, cómo es la instrucción que el Señor le está dando y que Él debe de dar al pueblo. Inmolar es sacrificar, ¿verdad? Sacrificar y con un sentido, el sacrificio tiene un sentido que es como reemplazar a alguien, ¿verdad? Como hacer un pago, como hacer una representación en la parte del mundo espiritual. Sigue diciendo en el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos, escuche bien esto, dice, en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. O sea, vea que es interesante la imagen que está sucediendo ahora. En aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. O sea, ¿qué es lo importante para entender aquí? Es que el Señor le está anunciando, le está recomendando hacer todo un evento. Es la última noche que van a estar en el pueblo de Egipto, en el país de Egipto. El pueblo de Israel es la última noche que va a estar ahí. Y le está recomendando que tomen un cabrito, tomen una oveja, una por familia de 1 año, que lo tomen en el día 10 y que en el día 14 lo han de inmolar, o sea, lo han de sacrificar. ¿Y qué han de hacer con el cabrito? Bueno, la carne la han de asar, la carne deben de asarla y comerla entre una tarde y la otra. Como les dije antes, puede empezar el sábado en la tarde y terminar el domingo en la tarde, o el día anterior en la tarde y terminar la otra tarde. No más de eso. Entonces, hay instrucciones para lo que sobre después, pero ese es el tiempo en que deben de consumirlo, comer. ¿Y qué deben de hacer con la sangre? La sangre, deben de coger la sangre y aplicarla en las puertas y en los bordes de las puertas. Deben de aplicar la sangre del cordero. Y los que han leído más la Biblia recuerdan que lo que venía es que el ángel de la muerte iba a pasar por o como alguien diría, un espíritu de muerte iba a pasar sobre todo Egipto, y donde quiera que hubiera la puerta estuviera marcada con sangre, los bordes de esa puerta marcada con sangre, la puerta misma, ¿verdad? Dice en el versículo 7, y tomarán la sangre, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la puerta, dintel de las casas, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Vea qué tremendo. O sea, esas son todas las instrucciones que han de hacerlo. Carne asada, no cocida, no en fritura, sino asada, y comerla con hierbas amargas. No sé qué le parece un picadillo de hojas de hombre grande. No sé si usted lo conoce. Es una ensalada envuelta con jugo de las cáscaras de ese árbol de hombre grande. Eso es lo que yo me acuerdo ahora, que es muy, muy amargo, como algunos dicen amargo como la hiel, pero yo no he probado eso. Sí he probado eso el agua de la astilla de hombre grande, y eso es amarguísimo. Entonces,
No sé qué tipo de hierba, algunos han investigado y saben qué tipo de hierba usaron y todo lo demás, pero en este caso son las instrucciones que están recibiendo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, esto de la Pascua viene entonces desde Egipto, desde el capítulo 12 de Éxodo, te explica lo del sacrificio. Y esto hasta hoy lo siguen practicando las familias en el pueblo de Israel. Bueno, los que son religiosos, ¿verdad? Porque no todos. Obviamente en Israel hay gente impía y muy impía. Algunos de ellos son ateos completamente. Yo no diría, ¿cómo es posible que alguien que no cree en Dios viva en Israel? No debería de estar viviendo en Israel, debería de salir, pero son judíos y son descendientes de las 12 tribus, pero interesantemente no son creyentes, ni siquiera religiosos, pero tienen una cultura. Y alguien dice, ¿eso lo practican por religión? No, lo practican por cultura. Y escuchaba un comentario de una pastora que viaja mucho a Israel y decía, mira, es sorprendente que encontrarse con gente atea, con gente que no quiere creer en Dios, simplemente no quiere creer en Dios. Y entonces Dios no existe. Bueno, si no existe Dios, tampoco debería existir Israel, porque Israel es hecho ha sido formado a través de la historia que Dios ha escrito con ellos, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde se ponen algunos a cuestionar. Pero bien, son las cosas que suceden allá en aquel país y que tenemos una gran historia y que esa historia nos ha alcanzado a nosotros, pero que gracias a Dios, y digo gracias a Dios, que a nosotros fue Cristo quien nos alcanzó por medio de su evangelio y por medio de sus apóstoles y por medio del apóstol Pablo y los 11 apóstoles como Pedro, Juan, Mateo, Lucas, Marcos y otros el mismo Tomás, ¿verdad? Otros apóstoles más y discípulos de Jesús, que de esa manera hoy tenemos el evangelio en nuestras manos. Gracias a Dios por eso. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque pudo haber sido que nos hubiera alcanzado tal vez por otro medio. No sé, tal vez, no sé qué te parece vivir la historia de los musulmanes, ¿verdad? Que es otra, que es la línea de Ismael. Y no quiero irme hacia allá ni hacer más amplio esto, ni crear ninguna confusión, pero sí es verdad que también hay otro pueblo que alaba a Dios, que honran a Dios a su manera, viven su religión a su manera, pero que son del pueblo de los musulmanes, que practican el Islam y que son descendientes de Ismael. Entonces, cuando entendemos toda esa historia, claro que sí, hay muchísimas razones para darle gracias a Dios por habernos alcanzado. ¿A través de quién? A través de Jacob, a través de Judá, que es uno de los 12 patriarcas, a través de Jesús, a través de sus apóstoles, de su evangelio, que ha sido revelador, y así de esa manera nos ha alcanzado y hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros. O sea, eso es maravilloso, maravilloso, de verdad que sí. Mire, cuando yo leo el libro de Gálatas, por cierto, se lo recomiendo leer Gálatas de un solo, todo Gálatas. Se lee, empieza a leerlo y hasta que termina, y tiene usted una revelación tan profunda, diría yo, en el mundo espiritual, de la misericordia de Dios, de haber alcanzado nuestros pueblos, haber alcanzado nuestra familia a través de Jesús mismo. Así es que, hablando entonces del sacrificio y de cómo la historia ha llegado hasta aquí, esto es lo que trata de explicar el escritor de Hebreos. O sea, lo que empezó en Egipto, lo que empezó en Egipto, y se lo explicaba un poquito en el libro de Éxodo, pero también el libro de Hebreos, ¿verdad? Ahora, inmolar es igual a sacrificar, ¿verdad? Ya se lo expliqué eso antes. Entonces, cuando dice, y lo han de inmolar por familia, todo el pueblo de Israel, o sea, en otras palabras está diciendo, y han de sacrificar ese cordero. Esas son las instrucciones en Éxodo. Y en Hebreos lo que explica, nos dice que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdón de nuestros pecados, para santificarnos. Es suficiente.
O sea, no puede estar santificado una persona que tiene los pecados activos. O sea, los pecados tienen que ser anulados, tienen que ser cancelados, perdonados, para que luego puedas recibir una santificación. Y eso es lo que nos explica el libro de Hebreos. Y por medio del sacrificio de Jesucristo somos santificados. Recuerda, Hebreos 10:10 y 10:14, por cierto, para que no se te vaya a olvidar, ¿verdad? Y luego en Éxodo, es un resumen que te estoy haciendo más o menos, en Éxodo Moisés ordena al pueblo inmolar un cordero sin defecto y comerían su carne, ¿verdad? Comerían su carne y con su sangre marcarían las puertas, los bordes de las puertas y las puertas, ¿verdad? De cada uno de sus hogares, o sea, donde comieran ese cordero o ese cabrito, ahí comerían la carne, pero también la sangre no la desperdiciarían, sino que marcarían su casa. ¿Por qué? Porque cuando pase el ángel de la muerte, que les decía antes, no entrará en esa casa y no les hará daño. Bien, en comparación, el pueblo de Israel obedeció, ¿verdad? El pueblo de Israel obedeció al mandato de Dios a través de Moisés. Hicieron tal como se lo había pedido Moisés, así lo hizo allá en Egipto. Y todos los que comieron el cordero, o sea, que lo apartaron el día 10, que lo inmolaron el día 14, que lo comieron entre una tarde y la otra, y que cogieron la sangre y marcaron sus puertas, el ángel de la muerte no pasó y fueron librados ellos. Se libraron de la muerte. Ahora, ¿qué sucedió con los que no lo hicieron? Por ejemplo, el pueblo de Egipto. ¿Sabe qué sucedió? El ángel de la muerte pasó, el espíritu de muerte entró a la casa y murieron todos los primogénitos. ¿Qué quiere decir eso? El primer hijo de cada familia murió. Ya fuera de los seres humanos, de los hombres, ¿verdad? Como de los animales. O sea, murieron todos en una misma noche. Y todos los que tenían la sangre puesta en sus casas, estaba ahí en el borde de sus puertas. Nadie murió, nadie pereció. O sea, nadie, absolutamente nadie pereció. Porque esa era la señal. Ahora quiero decirte lo siguiente. Si bien es cierto que el sacrificio de Jesucristo fue hace más de 2000 años, su sangre sigue tan activa, tan viva sigue hoy, como la sangre de aquel cordero en aquella noche cuando pasaba el ángel de la muerte. Pero aquella sangre solo sirvió para una noche, para cuando pasaba el ángel de la muerte. Pero la sangre de Jesucristo hoy, la sangre que te limpia, la sangre que te santifica, la sangre que te perdona, la sangre que te hace acepto delante del Padre, sigue activa hoy. Ese sacrificio sigue cubriendo tus pecados hoy. Y tú tienes suficientes razones para sentirte libre, para sentirte santo, para sentirte hijo e hija de Dios. Suficiente razón. ¿Y cuál es la suficiente razón? De que Cristo fue a la cruz por ti en obediencia al Padre y resucitó de entre los muertos al tercer día y hoy descansa, hoy está a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que nos explica el libro de Hebreos. ¡Qué maravilloso! En adelante vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, que les estaba leyendo, vemos un sacrificio que sería la imagen de lo que Jesucristo haría por nosotros. Ese es exactamente lo que te estoy explicando. Que aquel cordero solo sirvió para ese momento. Un evento especial que marcaría la historia en ese momento, de ahí hacia adelante. O sea, que podrían decir antes del Cordero Pascual y después del Cordero Pascual. Así se pudo dividir la historia hasta que llegó Cristo, y hoy la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Pero esas son las órdenes que dio el Señor. Por eso hoy celebramos la Pascua, para decirlo de alguna manera. Pero como les dije, la Pascua se celebra una vez al año.
Pero ¿qué Pascua celebramos? La Pascua, celebramos la verdadera Pascua. Celebramos el sacrificio de Jesucristo, porque no fue sacrificado un corderito, una ovejita, no fue crucificado un cabrito, fue nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, porque así debía suceder para que nuestros pecados fueran perdonados. De otra manera no podríamos tener perdón, porque el escritor de Hebreo explica que ese cordero pascual que sacrifican cada año no es suficiente, no limpia de los pecados completamente. Porque eso era una imagen que ya debió dejarse de practicar, porque ahora ya tenemos el verdadero sacrificio que se hizo de una vez y para siempre. Y eso es lo que quiere explicar. Las recomendaciones que hizo, las instrucciones que dio Moisés al pueblo por parte de Dios, ahora el escritor de Hebreo lo dice, ya no es necesario eso. Quiero explicarles lo que sucedió. Y de esa manera es como nos compara un sacrificio con el otro. Por eso hoy puedo decir, vamos a celebrar la Pascua. O sea, vamos a celebrar, vamos a hacer memoria, vamos a recordar el sacrificio de Jesucristo. La verdadera Pascua, diría yo de alguna manera. Celebramos haciendo memoria del sacrificio de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Alguien podría decir, sí, Cristo. Alguien ahí en la casa, usted podría repetir conmigo, sí, voy a celebrar. Cuando vamos a la iglesia y celebramos, incluso algunos pueden hacerlo en casa. Porque algunos se estarán preguntando, ¿y yo puedo hacerlo, pastor, en casa? ¿Puedo hacerlo con mi familia? Y no hay problema, pueden participar de la Santa Cena, porque algunos dicen que sí pueden participar, otros dicen que no pueden participar. Y ahora el pastor Juan Peña, su servidor, está metido en un asunto que tiene que explicarle quiénes pueden participar y quiénes no. Si te quedas hasta el final, te explico quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar. Y esto te va a gustar. Pero tú puedes decir, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Otra vez, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y claro está que si tuvieras preparado tu mesa con jugo de uva y con pan o algo que represente que simbolice el cuerpo de Cristo, claro que podríamos participar juntos. Tú obviamente en tu casa, yo desde aquí, pero podríamos participar juntos y puedo ministrarte la Santa Cena por este medio. Claro que sí. Pero ¿quiénes? Bueno, déjame al final y te digo quiénes sí pueden participar y quiénes no pueden participar. Déjame ir terminando rápidamente, ¿de acuerdo? Quiero avanzar. Quiero avanzar. Dice, la Pascua para el pueblo de Israel representa la libertad que deben celebrar. ¿Cuál libertad? La libertad física. La libertad desde el pueblo de Egipto. Cuando salieron del pueblo de Egipto, que ellos eran esclavos. Por 400 años vivieron en Egipto, pero como unos 300 años fueron esclavos completamente. O sea, tal vez vivieron unos 100 años libres, pero después ya se convirtieron en esclavos de manera que mataban a sus propios hijos, mataban a los ancianos, o sea, eran esclavos en Egipto. Por eso clamaban a Dios, pedían a Dios, oraban. Intercedían de alguna manera hasta que Dios dijo, se ha llegado el momento, así es que voy a rescatar a mi pueblo y me lo voy a llevar a la tierra de Canaán donde fluye leche y miel. Y ya ahí está toda la historia en el libro de Éxodo. Si quieres, te invito para que lo leas desde el capítulo 1 en adelante. La Pascua fue originalmente una fiesta celebrada por aquellos que estaban próximos a ser liberados por su obediencia a Dios. O sea, la Pascua fue una fiesta celebrada por aquellos que estaban próximos a ser liberados por su obediencia a Dios. También por ser parte de una descendencia, un linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero es por su obediencia a Dios. ¿Cuál Dios? Al Dios del pacto, que había prometido que Él los sacaría de Egipto. Entonces para ellos era una fiesta en ese momento que ellos lo celebraron. Y tienen muchísima razón de seguirlo celebrando también. Yo diría, yo no les quito la razón de celebrar, aunque ya no les es
suficiente para perdón de sus pecados, porque ahora sí tenemos a Cristo. Pero ellos, imagínate, o sea, donde tus parientes fueron esclavos, donde mataban a sus ancianos y mataban a sus niños porque se iban multiplicando, y entonces si había un varón lo mandaba a matar el faraón. Si eran mujercitas, las dejaba que siguieran. Si eran mujeres, que podían seguir viviendo. ¿Por qué? Porque tuvieron temor del pueblo de Israel, que se hacía grande y que luego pudieran conquistarlos a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, por eso, de esa manera les hacían tanto daño, los esclavizaron, y también de esa manera no los dejaban que se multiplicaran. Ahora, sirvió como, diría yo, dramática prueba final de la presencia y protección de Dios. Su continua celebración por todas las generaciones de Israel serviría como un recordatorio a aquellos que fueron liberados y a sus descendientes. Por eso te digo, yo diría que pues no les quito razón para que lo celebren. Si lo hicieran de una forma, ya de hecho que lo hacen de una forma cultural, pero aún si lo hicieran de una forma religiosa, de celebrarlo como lo hacen, yo no les quito razón. Solo que el escritor de Hebreo dice, ya no es necesario hacer eso. Ahora, si lo hace en esa fecha, podría decir, bueno, ya no tenemos que sacrificar un cordero más. Ya nuestro cordero pascual ya fue sacrificado de una vez y para siempre. Es Jesús el que vino del cielo y descendió del cielo y ascendió al cielo, y hoy está a la diestra del Padre. Pero ellos desconocen esta historia, o al menos no la quieren aceptar. Esa es otra de las cosas. Probablemente no quieran aceptarla. Más que no la conozcan, no quieren aceptarla. Ahora, en 1 de Corintios, el apóstol Pablo nos habla de pronto estaban la gente de Corinto, de los corintios, estaba haciéndolo mal, no lo estaba haciendo bien la celebración. Entonces el apóstol Pablo viene y les explica en 1 de Corintios 11:23, dice, porque yo recibí del Señor. Ahora, no es la única cita en la Biblia. Está en Mateo 26, está en Marcos 14, está en Lucas 22. A mí me gusta tomar este texto directamente del mismo apóstol Pablo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también lo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y yo voy a explicar un poquito de esto. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea, que cuando lo hacemos, cuando compartimos la Santa Cena, lo hacemos en memoria ¿de quién? De Cristo, no es otra cosa. O sea, no dijo, mire, esto es para que se midan ustedes entre ustedes quién es más santo, quién es menos santo, quién es más culpable, quién es menos culpable. No, dice que cada vez que lo hagamos, dice, cada vez que participemos del pan, dice que lo hagamos en memoria de Él, en memoria de Cristo. Entonces, yo tengo aquí, esta es la forma en que nosotros celebramos en la iglesia. Bueno, ahora por la situación en la que estamos, ¿verdad? Que es una situación especial. Entonces, aquí está el jugo de uva, ¿verdad? Con el que celebramos. Y aquí está el pan. ¿Qué representa el pan? El pan representa el cuerpo de Cristo. Recuerda, como la carne, la que debía de comer el pueblo. Pero esto representa la sangre del cordero, la que se debía de poner en los bordes de la puerta. ¿Recuerdan eso? Entonces, Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan, dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que no come mi cuerpo, come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de mí. Y habla justamente de lo imperativo que es, sí, dije lo imperativo que es celebrar la Santa Cena. Hay algunos que no la celebran por tiempo, que la celebran una vez al año, otros que no todos pueden participar, pero bien, cada uno tiene sus propias costumbres religiosas o de denominación o algo así. Pero en el caso de nosotros, en la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, la cual también yo represento, porque soy pastor de una de las iglesias, Iglesia Renacer, y ahora para todos los que están ahora escuchándome, ¿verdad? Entonces, el pan representa el cuerpo de Jesucristo y la copa o la sangre, o sea, el jugo de uva,
o el vino representa la sangre de Jesucristo. Ahora, el versículo 24 del capítulo 11 de Primera de Corintios dice: y habiendo dado gracias lo partió. ¿Qué partió? El pan. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Escuche, literalmente está enseñando el apóstol Pablo a los corintios. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Hace esto en qué? En memoria de mí. Exactamente. Entonces, esto representa el cuerpo de Cristo, que por nosotros es partido, por nosotros fue sacrificado, por nosotros fue crucificado, por nosotros fue azotado. Su cuerpo, el que representa, es el pan, eso que representa. Ok, déjeme que siga avanzando, ¿verdad? En el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa. Bueno, vuelvo a tomarla. La copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, vea qué interesante. Tanto el pan se debe comer en memoria de Cristo, como la copa se debe tomar en memoria de Cristo. Y el versículo 26 sigue diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿cuál es el propósito de participar de la Santa Cena? ¿Cuál es el propósito de participar en familia? O sea, de hacer memoria de la muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Me gusta en el Evangelio de Lucas, dice: cuánto deseaba yo celebrar con ustedes este momento, porque era la última cena en el aposento alto. Y si no la volveré a celebrar con ustedes, sino hasta que el reino de Dios sea establecido. Vea qué tremendo. Así que eso significa que vamos en algún momento vamos a participar con Él mismo directamente ahí en las bodas del Cordero. Esperamos algunos, pero que vamos a poder celebrar y recordar ese sacrificio de Jesús en la cruz también, y celebrarlo con Él. Pero yo quiero decirle que cuando nosotros estamos reunidos en la mesa, ahí en la iglesia, o aún en tu casa, en tu familia, ahí está presente también Él. Claro que sí, de forma espiritual, pero está presente Él ahí contigo. Ahora bien, viene lo que te prometí. Déjame poner esto aquí para mientras, y luego vamos a participar. Si alguien tiene listo su mesa en casa, vamos a participar ahí, y ya lo voy a decir. La pregunta de hoy es: ¿quiénes pueden comer el pan que representa el cuerpo de Cristo y beber de la copa que representa la sangre de Jesucristo, que representa también el nuevo pacto que Cristo firmó con su propia sangre a favor nuestro? Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué me vas a decir ahora? Sí, quiero que quede claro. Y usted después va a decir: lo dijo el pastor Juan. No, no lo dijo el pastor Juan. Se lo voy a demostrar con la Biblia. ¿Quiénes pueden? El versículo 27 del capítulo 11 de Primera de Corintios dice: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente, la palabra indignamente. Yo pregunto: ¿quién es digno y quién es indigno? Y quiero empezar por acá. Ya estoy terminando, pero espere, quiero empezar por acá. En nuestra denominación, o al menos en nuestra iglesia, y en Iglesia Renacer, los niños participan de la Santa Cena. Si hubiera alguien digno por sí mismo, ser digno por sí mismo, o sea, que reúne todos los atributos, que reúne todas las condiciones para tomar la Santa Cena, esos serían los niños. Pero si es por Cristo el que nos hace dignos para participar de la Santa Cena, entonces todos los que hemos creído en Cristo, que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para perdón de nuestros pecados, entonces quiere decir que sí podemos entonces participar de la Santa Cena. Y no es el que el pastor o el líder diga: usted sí puede, usted no puede, porque usted sí, porque usted no, o por esto y por lo otro. No encuentro yo algo que diga que no puedo participar.
la palabra digno. Y si decimos que por dignidad, por ser digno, vamos a participar, la verdad es que yo mismo estoy asustado con esto. Porque por mí mismo no podría ser digno. Pero por Cristo, por el sacrificio de Cristo. Así que cuando el Padre me ve a mí a través del sacrificio de Jesucristo, y cuando el Padre te ve a ti, ve a tu familia a través del sacrificio de Jesucristo, tú estás aquí abajo y Él te ve a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, el Padre ve y dice, lo que veo allá es que ha sido lavado con la sangre de mi Hijo, ha sido perfeccionado con la sangre de mi Hijo, y estoy haciendo que este puño es como tu familia, como tú con tu familia. Y entonces el Padre ve ahí el sacrificio de su Hijo y te ve como una persona santa, una persona pura, limpia, una persona salva. Y eso es lo que te hace digno, el sacrificio de Jesucristo. Mas si tú no valoras el sacrificio de Jesucristo, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, no debes participar de la Santa Cena. Y déjame que siga avanzando rápidamente. Te recuerdo lo que dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Versículo 28. Versículo 28. Capítulo 11 de Primera de Corintios. Por tanto, escucha esto, por ende, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque el que come y bebe indignamente, una vez más lo vuelve a decir, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, si tú crees que la iglesia es poca cosa, que es el cuerpo de Cristo de forma espiritual, si tú crees que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente para perdonar tus pecados, tú eres un indigno o eres una indigna para participar del pan y de la copa. Pero si tú crees que el sacrificio de Jesús te limpia de todos tus pecados, que te ha perdonado completamente, que su sangre es suficiente y su cuerpo para santificarte, entonces tú sí tienes derecho a participar de la Santa Cena. Esto no se trata, perdone que te lo diga, pero la mesa servida no se trata de juzgar quién es más santo y quién es más pecador. ¿Quién es culpable y quién es inocente? No se trata de eso. Se trata de celebrar que fuimos libres como celebra el pueblo de Israel todavía. Que aunque lo haga de forma cultural o religiosa como lo quieran hacer, pero todavía lo siguen celebrando. Que somos libres, que por medio del sacrificio de Jesucristo hemos sido libres. De eso se trata. Y eso es lo importante. Y si tú no estás listo, y si tú no estás preparada para compartir de la Santa Cena, para compartir del pan y de la copa, eso quiere decir que no estás preparado para irte al cielo. No estás preparada para irte al cielo. Y entonces necesitas un cambio. Y ese cambio es ahora, no es mañana, sino hoy. Ese cambio debe ser hoy. ¿Qué es lo que te hace falta? Perdonar a alguien, perdonarte a ti mismo, perdonar a Dios, perdonar a un amigo, perdonar al esposo, perdonar a la esposa, perdonar al hijo, perdonar a la hija, perdonar al vecino, perdonar al empleador, perdonar al compañero de trabajo, al compañero de estudio. ¿Perdonar a quién? ¿Perdonarte tú mismo o tú misma? ¿Perdonar a quién? ¿Perdonar a alguien en el pasado, alguien que ya murió? ¿Por qué no sueltas todo eso? Suéltalo en el nombre de Jesucristo y te declaro libre ahora en el nombre de Jesús. Suelta en el nombre de Jesús toda esa amargura, raíces de amargura, enojo, contienda, ira. Suéltalo en el nombre de Jesús. Debes de vivir una vida diferente, una vida libre, y entonces puedes ser digno de tomar la Santa Cena. O sea, pero eso quiere decir que depende de ti. Porque si quieres conservar tus pecados, o si tú crees que sigues conservando tus pecados una vez que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces te estás engañando a ti mismo porque no estás aceptando realmente el sacrificio como debes aceptarlo, según lo que dicen las Escrituras, según el escritor de Hebreos. ¿Me estoy explicando? Quiero terminar de esta manera para participar de...
los que pueden participar de la Pascua, del Cordero. Los que podían participar eran toda la familia. No importaba si era niño, joven, adulto, anciano, hombre, mujer. Era toda la familia. Esas fueron las instrucciones. Pero ahora, ¿quiénes son los que pueden participar? Los que hacen lo siguiente. O sea, los niños pasan, diría yo, sin boleto. Va para adelante. Pueden entrar. Pero todos aquellos que tienen conciencia, no olviden el capítulo 11, versículo 28 de Primera de Corintios. Por tanto, la recomendación del apóstol Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nunca dijo que el pastor los pruebe, que el líder los pruebe, que el hermanito que esté en la puerta los pruebe, que quien está repartiendo el pan y el vino los pruebe. No, cada uno a sí mismo. Ahora, vean lo interesante. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, no está, en otras palabras, lo que está diciendo es: pruébate, ponte a prueba, examínate. Luego que encuentres algo que no está bien, renuncia a eso, libérate de eso. ¿Qué tienes que decir? Pide perdón por eso y acepta el sacrificio de Jesucristo, que es único y de una vez y para siempre. Y el cuerpo y la sangre de Jesucristo te santifican. ¿Cuándo? Cuando tú lo has aceptado. Recuerda que esto es un asunto de fe. Así es como funciona. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe puedes rechazar la salvación y por fe puedes recibir la salvación. Por fe en el sacrificio de Jesucristo puedes recibir la salvación y por falta de fe, por no creer, podrías ganarte la condenación. En primer lugar, estoy hablando con gente arrepentida. No solamente gente convencida, porque hay miles de personas que viven convencidos. Sí, yo sé que eso es malo, yo sé que debo hacer esto, yo sé que debo hacer lo otro, pero no lo hacen, porque no se han convertido a Cristo verdaderamente. Y entonces viven con un pie adentro y otro afuera. Ahora, ¿quiénes? La pregunta, ¿quiénes pueden participar? Déjame mencionarte 4 puntos y termino. Rápido. Número 1. ¿Quiénes? Los que desean entrar en el nuevo pacto por su sangre, por la sangre de Jesucristo. Yo soy uno de ellos. Ya he entrado por ese nuevo pacto. Así es que puedo celebrarlo. Los que han discernido el cuerpo de Cristo, o sea, tanto la iglesia que se ha sometido a la obediencia, en obediencia a los mandamientos, como también hemos discernido que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdón de nuestros pecados y no hay más. Número 3, los que se han probado a sí mismos y no se han condenado porque entienden que el sacrificio de Cristo y su sangre, como dije antes, los santifica. Y número 4, los que desean hacer memoria de la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor, según 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Esto es el consejo de la palabra de Dios. Así es que, por último, quiero decirte, no tiene sentido que te estés condenando si ya Cristo murió por ti. Y si quieres ser libre de tus pecados, si quieres ser libre del pasado, solo basta con que renuncies a ello, lo suelte y digas: suelto mi pasado en el nombre de Jesucristo. Suelto todo eso. Y hoy yo me creo un hijo o una hija de Dios, que merezco, sí, que me hago digno para recibir, para comer y compartir el pan y la copa en la mesa del Señor por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y eso es suficiente. Lo demás tú lo juzgas. Lo demás te juzga tú, te juzgas a ti mismo o a ti misma. Y tú sabrás si entonces participas o no participas, pero yo creo que te he dejado muy claro. Y si todavía tienes duda, entonces cuando estés viendo ahora y después más tarde puedes ver de nuevo esta grabación y entonces, porque ahí la vamos a dejarla ahí en la plataforma y cuando estés viendo tú puedes regresar de nuevo. ¿Cuáles son los puntos? Y diría, ¿cuáles son los puntos que me hacen que puedo participar?
Los que desean entrar en el nuevo pacto por su sangre, ya hemos entrado, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Los que han discernido el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y también a la vez el mismo sacrificio. Los que se han probado a sí mismos, según el versículo 28 del capítulo 11, primera de Corintios, los que se han probado a sí mismos, y no para condenarse, o sea, se han examinado no para decir, ay, mira, qué malo soy yo. Ay, pero mira, que no quiero perdonar. Ah, pero mira, que sigo robando. Ah, pero mira, que sigo haciendo daño, que sigo adulterando, que sigo fornicando, que sigo... O sea, no se trata de eso. Se trata de que te examines para que entres un cambio. Y entonces cuando te justificas delante de Dios, pides perdón y Dios te justifica a través de Jesucristo, su Hijo, entonces tú puedes compartir, tú puedes participar. Y por último, los que desean hacer memoria de la muerte y resurrección de Cristo, que es como nos indica, es para hacer memoria, para celebrar ese sacrificio. Ahora, vamos a participar. Este es el pan, viene, así lo preparamos nosotros en la iglesia, no sé cómo lo preparan en la tuya, ¿verdad? Y aquí está. No sé si lo puede ver ahí la cámara, ¿verdad? Sí. O sea, esto preparado muy cuidadosamente, ¿verdad? Entonces, vengo y participo del pan. Y tú también puedes participar en tu casa. Y también esto, no sé, ahí lo puedes ver. Vamos a ver. Sí. Y participamos de la copa. Quizás lo haces de otra manera en tu iglesia o estás haciendo en tu casa. ¿Ok? Hemos participado. Ahora déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque me has permitido compartir con tu pueblo, con tu iglesia linda, amada y santa y pura, iglesia sin mancha por la cual tú vienes para llevarnos contigo, Señor. Gracias por cada familia, gracias por cada varón, por cada mujer, por cada niño, por cada joven ahí, Señor, que ha estado conectada, que han permanecido, Dios, para aprender, para recibir y también entender que hoy son libres de todo pecado, de toda culpa. Hoy son libres, Señor, de cualquiera que sea su pecado, son libres si han aceptado ese sacrificio. Por eso, en esta hora, cualquiera que si se ha desviado por alguna razón, puedes aceptar a Jesucristo hoy, decir, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único Salvador. Te pido perdón porque me he descarriado y hoy quiero reconciliarme contigo, Señor. Te ruego que me perdones y que acepto tu sacrificio. Sí, acepto tu sacrificio en la cruz para perdón de mis pecados. De esta manera, Señor, hoy me siento parte de tu pueblo, de tu cuerpo, de tu iglesia. Te pido, Dios, que me bendigas. Señor, sana mi mente, mi cuerpo, mi corazón. Y a través, Señor, del participar de la cena, de participar del pan y de la copa, Señor, te pido que me dé fuerzas nuevas, fuerzas físicas y fuerzas espirituales en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, si hay alguno enfermo, te pido que lo sanes ahora. Tu palabra nos enseña que por tu llaga hemos sido curados. Ahí donde te encuentras, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe la gracia y el favor de Dios en el nombre de Jesucristo. Tus huesos sean reconfortados, tu mente, tu corazón sea reconfortado ahora en el nombre de Jesús. Y también oro para que seas bendecido en el área espiritual y también en el área financiera. Que Dios bendiga tus recursos económicos, recursos materiales. Que Dios bendiga tu trabajo, bendiga tus negocios en el nombre de Jesús. Y si hay alguno que necesita trabajo, que Dios te provea, que Dios abra puertas en el nombre de Jesucristo. Hoy te bendigo, bendigo tu familia, tu casa, bendigo tu trabajo y negocio.
y que la gracia y el favor de Dios se establezcan sobre tu vida de una vez y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de nuestro Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho y será hasta la próxima. Así es que un fuertísimo abrazo.